Bueno, continuamos con estos capítulos de historia de la salvación. En este segundo momento vamos a ver específicamente los inicios de la historia de la salvación con este gran personaje, Abraham. La historia de la salvación inicia con una vocación, con un llamado que Dios le hace a Abraham. La promesa que Dios le hace a Abraham va en un doble sentido. En primer lugar, Dios le pide a Abraham que, que salga, que salga de su tierra porque Dios le va a dar otra tierra. Y el segundo momento de la promesa será una descendencia. Quisiera detenerme un poquito en este imperativo de Dios. Dios le pide a Abraham que salga, que deje Ur de Caldea, donde él vivía. Obviamente estamos unos 1800 años antes de Cristo, donde normalmente situamos a Abraham, y es un lugar, pueblos pues totalmente idolátricos, politeístas. Entonces Dios le pide a Abraham que salga, que lo deje todo. Y aquí aparece uno de los elementos más bonitos, más importantes de lo que es la fe. Y la fe nos va a enseñar a Abraham que la fe es esencialmente creerle a Dios. Normalmente nosotros creemos que la fe es creer en Dios. Y es cierto de alguna forma, pero creer solamente significa pues un asentamiento de la inteligencia, un acto de inteligencia. En cambio, creerle a Dios implica la voluntad, implica la libertad, implica toda la persona. Entonces Abraham le cree a Dios y tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar lo que posee, lo que para él es importante, para abrirse ahora al regalo que Dios le va a dar. Abraham no sabe si existe una tierra. Él tiene seguramente su territorio ya asegurado, probablemente cercado, es propiedad de él, pero ahora Dios le pide que deje esa posesión. En segundo lugar, Abraham ya es anciano. Sara, su esposa, también es una mujer anciana y estéril. Quiere decir que humanamente en ese matrimonio pues no puede haber vida. Dos ancianos, además la esterilidad de Sara, pues no hay vida. En cambio, nuestra historia de salvación comienza con obediencia, comienza con fe, escuchando y siguiendo a Dios. Dios va guiando, va conduciendo a Abraham hasta llegar a lo que hoy llamamos la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Por un tiempo ahí se establece Abraham, viene pronto el cumplimiento de la promesa con su hijo Isaac. Como todo es un don, es un regalo de Dios. Hay un dato ahí interesante que nos presenta el libro del Génesis, cuando Dios le anuncia a Abraham que va a ser padre con aquella visita de tres personajes, tres hombres misteriosos que visitan a Abraham, y Abraham los hospeda, les da alimento. Como signo de gratitud, aquellos hombres le anuncian a Abraham que el próximo año Sara, su esposa, tendrá en sus manos a un bebé, a un hijo. Y recordemos esa escena como Sara está escuchando detrás de la puerta
y Sara se está riendo. Se le cuestiona, Dios le cuestiona a Sara, ¿por qué te estás riendo? Y Sara, pues no sabemos si es nervios, es incredulidad o simplemente sea un recurso literario para exaltar la grandeza, el regalo de Dios. Total que a la vuelta del año, Sara concibe a Isaac. Y con Isaac comienza pues la promesa, se empieza a cumplir la promesa. Pero conforme Isaac va creciendo, viene ahora otro momento importante en la vida de Abraham. Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac. Si estamos unos 1800 años antes de Cristo, pues era muy común en muchas religiones sacrificar el primogénito, el primer nacido de una familia, sacrificarlo a los dioses, sacrificarlo a Dios. Por eso de alguna forma la Biblia también es una ventana para conocer las culturas antiguas, y quizá era algo propio en Israel esta práctica de ofrecer el primogénito a ofrecérselo a los dioses. Tengamos en cuenta que la Biblia es algo que también poco a poco se va purificando. Normalmente yo les muestro el Antiguo Testamento como si fuera un cono desde lo más amplio que se va reduciendo hasta llegar a Cristo, con muchas prácticas aparentemente irracionales, con muchas prácticas que hoy diríamos salvajes, estas de ofrecer un hijo, de matar un hijo. Pues bueno, así era la historia en la antigüedad, pero esa historia como poco a poco se va a ir purificando. Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo único, a Isaac. Entonces viene el cuestionamiento de Abraham, sin duda, pues ¿qué pasó, Señor? Si tú me dijiste que la promesa era una descendencia, la descendencia empieza con mi hijo Isaac, ¿cómo que ahora me lo pides, que te lo sacrifique? Efectivamente, en esa obediencia, Abraham camina con el hijo, y dice el libro del Génesis que caminaban hacia aquel altar y quien cargaba la leña era Isaac. Llega un momento donde se acercan a aquel lugar y el joven, el niño, el adolescente le pregunta a su padre: Padre, ¿y dónde está la víctima? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Cuando llegan pues a aquel lugar que se dispone a sacrificar a su hijo, cuando levanta su mano empuñando el cuchillo, el puñal, Dios le dice a Abraham: detente, ya veo que temes a Dios. Aquí me detengo un poco para ver esta figura de Isaac, que tiene un gran parecido con Jesús. Cuando Jesús también es condenado a muerte, quien carga la cruz, quien carga la leña es Jesús, como Isaac cargó su propia leña para el sacrificio. Los dos eran primogénitos. Los dos caminan. ¿Cuál es la diferencia? Que Isaac no muere, en cambio Jesús sí muere por nosotros. Y entonces la historia continúa después de de Isaac. Pues Isaac va a engendrar a Jacob. Y aquí en este tiempo, después de Isaac, pues viene este tiempo difícil donde los israelitas tienen que bajar a Egipto como esclavos, donde allí duran casi 450 años como esclavos. Y cuando inicia el libro del Éxodo, los primeros versículos del capítulo 1 del Éxodo, se dice ahí cómo el pueblo de Israel se comenzó a multiplicar. Tanto así dice que el faraón tuvo miedo.
Qué interesante este dato, que en la esclavitud es cuando el pueblo se empieza a multiplicar, a reproducir. Parece que la promesa que Dios le había hecho a Abraham se comienza a cumplir en la esclavitud. Son tantos que el faraón tiene miedo. Y entonces aquí surge otra figura clave en la historia de la salvación, como lo será la imagen de Moisés. Moisés es un niño del todo particular. El faraón había dado órdenes eh, a los soldados, a su ejército, que todo niño judío, hebreo que naciera, lo eliminaran, que solamente dejaran a las niñas. Y cuando va a nacer Moisés, cuando nace Moisés, como su mamá teme que lo vayan a matar, y deja al niño en una canastilla de juncos, de varas, de alguna forma lo deposita y lo echa en el río Nilo. La historia dice que adelante se estaba bañando la hija del faraón, descubre aquella canastilla y ve que es un niño, y la hija del faraón lo adopta para sí y lo lleva al faraón, lo lleva a la casa donde crece Moisés. Y Moisés llegará a ser el gran libertador. Dios va a elegir a Moisés para que saque de la esclavitud a los israelitas. Obviamente, paralelo a la historia de Moisés en Egipto, pues está la familia de Jacob en Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y de donde se formaron pues las tribus. Uno de esos hijos sabemos que se llama José, y José pues era una persona a quien amaba a su padre Jacob. Vienen tiempos de hambre, y entonces Jacob les dice a sus hijos que vayan a buscar comida a Egipto. Esta historia también es muy hermosa, donde los hermanos de José le tienen envidia, quieren matarlo, quieren deshacerse de José. La historia narra que lo depositan en un pozo, obviamente sin agua, y lo dejan. Uno de los hermanos, Rubén, dice: ¿por qué no lo vendemos? ¿Por qué no que algo que nos den por el hermano? Y efectivamente venden a José y a una caravana de ismaelitas que se dirige a Egipto, y pues ahí viene esta historia muy tierna, muy enternecedora, que ese hermano que creían perdido, José, pues llega a Egipto. Y así, de esta forma, en tiempos de hambre, los hermanos de José, una vez que ha pasado ya el tiempo, tienen esta inquietud de hambre. José, como Moisés, pues llegará a ser una persona clave en Egipto. José después se le llamará el soñador, quien interpreta los sueños del faraón, y José se establece pues en Egipto. Llega a ser también un personaje clave en la corte del faraón. Y pues viene el hambre,
Jacob les dice a sus hijos que vayan a Egipto a buscar alimento. José está en la corte, es un ministro, y cuando llegan los hermanos a pedir comida, a pedir alimento, José sí los conoce. Los hermanos no reconocen a José. Y entonces poco a poco José va preguntando sobre su padre, vive su hermano menor, que se llamaba Benjamín, y empieza a darles algo de alimento. Tráiganme por favor a su hermano menor, a Benjamín, y viene pues este momento. Al final los reúne José a sus hermanos y se revela, se da a conocer: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron. Y vienen momentos muy tristes y alegres a la vez, piden perdón. Es una historia también que nos deja una gran enseñanza. Aquí José también tiene mucho que ver con Jesús. Si José era un era un hermano incómodo a quien vendieron, como Jesús también va a ser una persona incómoda que Judas también va a vender por 30 monedas. José no muere en ese momento, Jesús sí muere por nosotros. La enseñanza es: cuando nosotros a veces creemos que un hermano es incómodo, pues finalmente ese hermano es el que nos llega a favorecer, es el que nos da de alguna forma para vivir, como lo hizo José, como lo hizo Jesús. Él nos da la vida eterna, la vida plena. Pasa pues la historia de Jacob con sus hijos, con José. Continúa la historia, continúa la esclavitud. Es justamente aquí donde volvemos ahora con Moisés. De Moisés ya habíamos dicho que era una persona que fue criada en la corte del faraón, y ahora Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo. Pues es una misión muy grande para Moisés. Incluso Moisés se siente incompetente. Moisés le dice a Dios: mejor dile a mi hermano Aarón que vaya al faraón, él sabe hablar mejor. Yo soy muy limitado en la forma de hablar. Dios le dice a Moisés: no, tú eres el que vas a ir. Y efectivamente viene este momento clave en la historia de Moisés, la revelación de Dios, cuando Moisés anda en el desierto, anda huyendo después de haber matado a un egipcio que a la vez quería matar a un israelita. Moisés mata al egipcio y Moisés tiene que huir. Y en el desierto Dios se le manifiesta en aquella zarza ardiendo. Esto llamamos una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios a través del fuego, a través del viento, a través del relámpago. Eran las formas como Dios se manifestaba en la antigüedad. Y Dios se le manifiesta a Moisés en aquella zarza ardiendo. La revelación de Dios. Y Moisés le pregunta a Dios, dice: bueno, pues tú me pides que yo vaya al faraón. Si el faraón me pregunta quién me envía, ¿qué le digo? Que quién me envía. Y viene pues por primera vez esta revelación del nombre divino, donde Dios le dice a Moisés: dile, yo soy el que soy, te envía. A partir de aquí aparece lo que en la Biblia llamamos el tetragrama sagrado, 4 letras que representan el nombre divino. Y Moisés va al faraón, le pide pues que deje salir al pueblo. Obviamente el faraón no quiere. Le han servido 450 años de esclavos y como que ahora se van a ir. Y viene ese momento de las 10 plagas, 10 castigos que Dios le envía al faraón para que deje salir al pueblo.
Vemos como el faraón se resiste, pero al final, pues obviamente después de este castigo, el corazón soberbio del faraón se doblega y deja salir a los israelitas hacia la libertad. Pero antes de salir se nos narra cómo celebran la Pascua. La palabra Pascua significa paso. En hebreo se dice Pesaj. Es el paso de la esclavitud a la libertad. Y entonces la Pascua consiste en sacrificar un cordero por familia, que lo tienen que comer asado, con todo y vísceras, de pie, rápido, con hierbas amargas. Todo será un gran simbolismo para recordarles la liberación. La liberación tiene que ser rápido, de pie, la comida. Las hierbas amargas les van a recordar siempre a los israelitas la esclavitud, lo amargo que es la esclavitud. Y viene pues esta salida de Egipto, camino hacia la tierra prometida. Tienen que pasar el Mar Rojo, donde nos narra el libro del Éxodo, que se abren las aguas para que pase el pueblo de Israel. Obviamente es muy difícil interpretar si realmente sucedió que se hicieran como un dique, como una avenida, las aguas que se hayan separado. Ese es el dato bíblico. Hay otros datos a nivel de la arqueología donde se muestra que justamente por donde pasaron los israelitas es una parte muy baja, que cuando la misma marea baja se descubre como un puente, como algo que está debajo del agua y que probablemente podían pasar los israelitas. No sabemos, el dato revelado es pues la intervención de Dios para salvar a su pueblo. Cuando van de camino por el desierto, pues vienen estos momentos de dificultad, el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene sed, y viene ese momento que se rebelan contra Moisés, contra Dios. Le dicen a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y ahí va ahí va Moisés a Dios y le dice: mira, el pueblo no entiende. Y tenemos ese momento primero donde Dios le dice a Moisés: con tu vara, con tu cayado, golpea aquella roca y brotará agua. Ese lugar Masá y Meribá, cuando los israelitas ponen a prueba a Dios. Pero también cuando el pueblo tiene hambre, pues Dios les envía el maná. El maná era un alimento misterioso que Dios les daba. El pueblo solamente en las mañanas lo tenía que recoger y comer. No implicaba ningún esfuerzo. Pero hay aquí otro dato interesante, que llega un momento en que el pueblo de Israel ahora le reprocha a Moisés y le dicen: ya estamos hartos de este pan. Le dicen a Moisés: ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de hambre? Y un dato interesante hace ver cómo el pueblo prefería la esclavitud. Allá en Egipto teníamos que comer cebollas, papas, teníamos lo necesario para comer. En cambio tú nos das aquí este pan que ya nos hartaste. Y viene una molestia también de Dios. ¿Qué hace Dios? Les envía serpientes para que los muerdan. Y aparece nuevamente Moisés diciéndole a Dios: Señor, ¿cómo vas a dejar a tu pueblo? En todo momento un Moisés mediador, un Moisés intercesor, y tiene que levantar Moisés una serpiente en alto, construir una serpiente de bronce como un signo de salvación. El que mire la serpiente se curará. Esto después, a la luz del Nuevo Testamento, se va a utilizar sobre todo en el
capítulo 3 de San Juan, en ese diálogo con Nicodemo, Jesús le dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ya no es una serpiente de bronce quien cura. Ahora en Cristo, el que es levantado en alto por su muerte y resurrección, se convierte en signo de salvación. Obviamente los que obedecen, pues bueno, quedan curados, y la historia continúa hasta por 40 años de travesía por el desierto. 40 largos años que le han servido de madurez, de reflexión al pueblo de Israel, que tiene que confiar en Dios. Cuando van llegando a la tierra prometida, hay un monte antes de pasar el río Jordán que se llama el monte Nebo, y ahí en ese monte muere Moisés. Muchas preguntas nos hacemos: ¿por qué después de tanto esfuerzo, 40 años, por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Algunos interpretan que realmente la misión de Moisés no era poseer la tierra. La gran herencia de Moisés era Dios. Y así contribuyó Moisés, poniendo al pueblo de Israel en las puertas de la tierra prometida. Quien después continuará la misión de Moisés será Josué. Josué será el encargado de introducir, de cruzar el río Jordán e introducir a los israelitas en la tierra de Canaán, una tierra que viene idealizada, una tierra que emana leche y miel. Leche y miel expresan la abundancia del regalo. Es una tierra que Dios ha dado, y así tiene que ser recibida como un don, como un regalo de Dios. Poco a poco se van instalando, van ganando terreno, pero no hay unidad. Para eso pues surge otra época dentro de la historia de la salvación, que es la época de los jueces. Los jueces más bien eran caudillos, más que personas en sentido estricto que juzgaran, eran caudillos. El más famoso de todos pues es Sansón, quien defendía a los israelitas de sus eternos enemigos, que eran los filisteos. Y siempre habrá esa lucha entre israelitas y filisteos hasta el día de hoy. Hoy se llaman los palestinos, pero el origen es el mismo: filisteos, palestinos. De alguna forma los jueces le dan protección con esa historia épica de Salomón, que su fuerza la tenía en el cabello, que se casó con una enemiga, con una filistea llamada Dalila, y pues ahí viene pues el final de Sansón. Descubre dónde está su fuerza y le corta el pelo Dalila, y obviamente se queda a expensas de los filisteos Sansón. Después de los jueces viene otra época hermosísima, que es la época de los reyes. La función de los reyes será darle unidad al pueblo, buscar quien los encabece, darle pues cohesión. El primer rey de Israel será Saúl. Saúl, pues bueno, la gran parte del tiempo de su reinado muestra un rey temeroso, creyendo que un joven soldado, David, le va a quitar el reino. Y gran parte de la vida de Saúl se dedica a querer matar a David. David tuvo la oportunidad de vengarse, de devolverle ese daño, pero David no pone mano
a Saúl. Cuando muere Saúl, surge este gran rey de Israel que será David. David es considerado en la historia de la salvación y en la conciencia del pueblo de Israel como el rey ideal. Un rey que le da unidad al pueblo de Israel, que conquista en ese tiempo la capital de los jebuseos, que era Jerusalén, y David la conquista para ser el centro de Israel, del pueblo de Israel. Obviamente David hace cosas muy grandes como rey, pero también pues tiene errores muy grandes en su vida. El hecho de haber abusado de aquella mujer, de Betsabé. Nos narra la historia cómo David, siendo rey, tenía que estar al frente de su ejército. Tenía que salir con su ejército a defender, a conquistar. Y sin embargo, David se queda esa tarde, ese día, en el palacio. Se queda a dormir la siesta. Y en la tarde, cuando despierta, se levanta, ve a lo lejos a una mujer que se estaba bañando. Betsabé era esposa de un soldado de David. El soldado se llamaba Urías. Y obviamente David, como es rey, pues él sentía que tenía el poder y manda a traer a la mujer, a Betsabé. David abusa de Betsabé. Betsabé queda embarazada. Y cuando David se da cuenta de que está embarazada, pues manda a traer a Urías, a su soldado, al esposo de Betsabé, y David le dice a Urías: ve, quédate, duerme con tu esposa. Pero había una ley de guerra en ese tiempo, que un soldado, mientras estuviera en guerra, no podía estar con su mujer. Y Urías le dice a David: no puedo estar. Urías prefiere dormir en las puertas del palacio, pero no va a su mujer. Y la historia nos cuenta cómo se enoja David porque desobedece Urías, y entonces dice: bueno, pongan a Urías en lo más duro de la batalla para que muera. Y así es, muere Urías, y conserva a David ese gran pecado, que afortunadamente un profeta llamado Natán le hace ver a David el daño que ha causado. Con una parábola muy sencilla, Natán le cuenta esta parábola a David. Le dice: mira, había un hombre muy rico que tenía miles de animales, una gran riqueza, y existía un hombre muy pobre que solamente tenía una oveja. La amaba tanto que le daba de comer en su mano, pero cuando aquel hombre rico quiso hacer una fiesta, mandó matar la oveja de aquel pobre hombre. Y entonces el rey reacciona y se enoja y le dice a Natán: Natán, ese hombre que hizo eso con ese pobre hombre, matar su ovejita, debe morir. Y Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Es el gran pecado de David, siendo rey, haber abusado de la esposa de un soldado. La tradición judía le atribuye a David el Salmo 50, este salmo penitencial: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, etc. Un hermoso salmo que habla de perdón, de penitencia, que algunos se lo atribuyen a David, pero es un salmo muy sentido, sin duda, como fue el sentimiento de David. Un David dolido, un David que reconoce ese gran pecado, ese gran error, y pues obviamente el poder no dura para siempre. Llegará el final del reinado de David y le continúa en el trono
su hijo Salomón. Yo quisiera un poquito ver la figura de Moisés desde una aproximación espiritual y ver cómo ese error de David hoy lo podemos nosotros también volver a cometer. Somos ese David cuando creemos que tenemos el poder sobre las personas o sobre las cosas. Hay un principio muy real que dice que cuando una persona se cree dueño de una persona, la destruye. Y efectivamente David se creyó dueño de esa mujer, de ese soldado, y los destruyó. Hoy, ¿qué actitudes nosotros tenemos de David? Cuando nos hemos creído dueños de una persona, hemos terminado destruyéndola. El pecado de David se renueva, se comete continuamente. Termino finalmente con esta figura de Salomón, el gran rey sabio, el gran rico, el gran constructor. Es el rey que le construye un templo a Dios. David antes ya lo quiso hacer, pero Natán le dijo que no. Dios no quería un templo. Dios más bien le iba a construir a David una descendencia. Quien construirá el gran templo de Jerusalén será Salomón, un gran hombre que agarró aquel reino en charola de plata con todo lo que le dejó su padre David, pero un hombre que no supo administrar. Obviamente para mantener un reino así se necesita mucho dinero, y el error de Salomón fue incrementar los impuestos, y eso mismo lo va a llevar a su final. Al final, cuando muere Salomón, pues el reino de Israel se va a dividir. Lo que había logrado David, ahora con la muerte de Salomón, se dividirá. Vendrá otro momento triste, otro momento doloroso en la historia del pueblo de Israel. Pues bueno, ojalá, haciendo como una síntesis muy apretada, como la historia de la salvación inicia con Abraham, con esta promesa, doble promesa, una descendencia, una gran familia y una tierra. Abraham le cree a Dios, esa es la fe. Abraham le sigue su hijo Isaac, a Isaac le va a seguir su hijo a su hijo Jacob y sus 12 hijos. No perdamos de vista la figura de José, que llegará a ser un hombre importante en la corte del faraón, que después ayudará a sus hermanos. Un hermano a quien vendieron, pero un hermano que fue una bendición para su familia. Después de José, pues va a surgir Moisés. Ya Moisés lo situamos hacia el año 1250 antes de Cristo, quien Dios lo llama a liberar a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud, llevarlo por el desierto 40 días hacia la tierra prometida. Moisés no entra en la tierra, quien lo hace es Josué, quien introduce al pueblo, los jueces le dan cierta defensa y finalmente serán los reyes quienes le den cohesión, quien le dé defensa al pueblo de Israel, con David instaurando la capital de Jerusalén como centro y haciendo pues un pueblo grande, fuerte, pero también con muchos errores humanos. David abusando de Betsabé, Salomón después despilfarrando, elevando los impuestos, que esto terminará con la división del pueblo de Israel. Padre, bueno, me permito, Sí. tengo una pregunta, tal vez a lo mejor no
no lo mencionó, pero sí es mencionado un poco en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento mencionan mucho a Dios como Yahvé. ¿Por qué se refieren a Dios como Yahvé? Bueno, le decía que en la revelación de la zarza, cuando Moisés le pregunta a Dios, perdón, cuando Moisés le pregunta a Dios, si voy al faraón y me pregunta quién me envía, entonces Dios le dice a Moisés, dile al faraón que yo soy, te envía. Entonces ahí por primera vez aparece en lo que llamamos nosotros el tetragrama. Si me permite una pluma, le voy a mostrar cuáles eran las 4 letras, las 4 consonantes que formaban el nombre divino. Si nosotros aquí vemos, son 4 letras, 4 consonantes hebreas. El hebreo se lee y se pronuncia de derecha a izquierda. Si nosotros vemos esta letra, esta consonante, equivale en nuestro idioma, en español, la primera letra equivale a una Y. Os voy a poner aquí equivale cada una. Esta primera equivale a una Y. La segunda letra equivale a esto, a una H. Esta equivale a una H. Esta tercera equivale a una W. Y la cuarta equivale a una H también. Si nos fijamos y ponemos las 4 letras que forman el tetragrama o el nombre sagrado, si lo ponemos en nuestro vocabulario, en nuestro abecedario, equivaldrían a estas 4 letras, a una Y, una H, una W y una H. Entonces, aquí viene ya un problema que obviamente en el hebreo antiguo no existían las vocales. El hebreo es consonántico, son puras consonantes. Pero ya después, ya muy cercanos a nosotros, existió un movimiento que se llamaban los masoretas. Los masoretas eran obviamente judíos instruidos, de buena voluntad, que querían meter a las consonantes, ponerles vocales. Y entonces los masoretas a este tetragrama, a estas cuatro consonantes que componen el nombre de Dios, quisieron meterle vocales. Obviamente cuando un judío encontraba estas 4 letras o el tetragrama, no se podía leer ni se podía pronunciar. Y entonces existía otro nombre que sí se podía pronunciar, era el nombre de Adonai. Adonai. ¿Qué hicieron los masoretas? Los masoretas cogieron las vocales de Adonai y las intercalaron en el tetragrama. Por ejemplo, la A de Adonai, ¿dónde la pusieron? Aquí. Ya tenemos una A aquí. La O la pusieron aquí. Ya tenemos una O. Yahó. Y la otra O, la otra A, la última A del Adonai, la pusieron aquí. Entonces ya tenemos aquí las vocales de Adonai, ya las tenemos aquí intercaladas en el tetragrama. Y obviamente ya aquí ya medio se puede pronunciar Yahová, Yahová,
De aquí quiero decirles que es donde surge el famoso término Jehová, que en el siglo XVI pues los protestantes con Lutero pues prefirieron llamarle a Dios como lo hicieron los masoretas, intercalando las vocales, y ellos, los protestantes, llaman pues al nombre divino, lo llaman Jehová. Jehová. Que obviamente pues es un intento de pronunciar lo que no se puede ni se debe pronunciar. La tradición cristiana ha preferido conservar el término original, el famoso Yahvé. Entonces nosotros preferimos el término Yahvé, siendo fieles pues a las 4 consonantes, pero ambos nombres, tanto Yahvé como Jehová, pues son intentos de querer nombrar a Dios, un nombre que los judíos ni pueden pronunciar ni pueden decir. Nosotros lo decimos pues una forma de querer nombrar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, con el nombre de Yahvé. Muchas gracias, Padre. Bueno, de antemano le agradezco mucho de parte de todos los muchachos de Jornadas de Pueblito por su tiempo, por esta gran enseñanza que realmente creo que está muy claro y lo resumió muy bien. Lo que es la historia de la salvación. Le digo, anteriormente ya habíamos visto esta historia, pero no con este enfoque, sino más bien solamente con un enfoque de herencias, por así decirlo. Entonces, pues de verdad le agradezco muchísimo su tiempo, Padre. No sé si quiera decirle algo a los muchachos ya por esta contingencia o pues bueno, algo para pues que cuiden. Sí, con gusto saludar a los muchachos de Jornadas, y ojalá pues estas cápsulas se puedan utilizar para cualquier persona que quiera saber algo sobre la historia de la salvación. Decirle a los jóvenes que ánimo, no se desesperen, aprovechen este momento histórico que estamos viviendo, primero para reencontrarnos con nosotros mismos, segundo, reencontrarnos con nuestra familia. Quizá lo que más teníamos olvidado era la familia, por nuestros tiempos, por mi estudio, por mis cosas, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos una familia y que hay que valorarla. Entonces yo les deseo, muchachos, que este tiempo nos ayude a crecer humanamente, espiritualmente. Acérquense a Dios en su oración, sigan todos los días alguna celebración eucarística, hagan su comunión espiritual, que aunque no podamos sacramentalmente recibir a Jesús, háganlo con sinceridad en su corazón, diciéndole a Jesús que venga a nuestra vida, que lo necesitamos. Y les deseo pues a todos que sigamos unidos, que sigamos orando unos por otros. Esto pronto pasará, tengamos fe y vendrán tiempos mejores para todos. Muchas gracias.